Cordial saludo. Hoy hablaremos de la etapa 4, métodos y metodologías del curso de Psicología Política. Integrantes son Laura Vanessa Vargas Hernández, Katie Dayanes Guerra Rodríguez, Emily Juliet Cortea Guarín, Juliana Caterine Rodríguez Santana, Edgar Augusto Guevara Herrera. Doy paso a mi compañera. Cordial saludo para todos. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el interrogante de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales. Bueno, el análisis crítico del discurso es importante para entender cómo el lenguaje está relacionado con el poder y el control social. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo y por quién se dice, y el impacto de esos discursos en la realidad social. El análisis crítico del discurso ayuda a identificar ideologías y políticas que se ocultan detrás de discursos que parecen neutros, mostrando cómo estos pueden reforzar desigualdades y estereotipos. Además, resalta las ideologías que influyen en la definición de problemas sociales y soluciones. Por ejemplo, discursos políticos pueden justificar prácticas autoritarias, mientras que discursos económicos pueden ocultar la precariedad laboral. También tienen un enfoque emancipador, fomentando la reflexión crítica y la transformación social. En conclusión, el análisis crítico del discurso revela que cada discurso es un campo de disputa simbólica, permitiendo resistir la manipulación ideológica y promover la justicia social. Es una herramienta para desarrollar una conciencia crítica frente a los mensajes recibidos. Muchas gracias. Doy paso a mi compañera Katie. Hola, buenas noches para todas. Bueno, daré respuesta a la pregunta. Dentro del análisis crítico del discurso es una herramienta muy valiosa para descubrir elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Bueno, también daré a conocer cómo se pueden revelar algunas formas que contribuyen a mostrar estos elementos. Como primero tenemos revelar la ideología subyacente, es ayudar a identificar las ideologías que se esconden detrás de los discursos, como la ideología y la ideología patriarcal. También podemos decir que analizar el poder y la dominación es examinar cómo se ejerce el poder y la dominación a través del lenguaje y cómo se mantienen las relaciones de poder dentro de la sociedad. También podemos decir, identificar la manipulación del lenguaje. Eso se detecta como el lenguaje para manipular a los demás o crear estereotipos o acciones políticas o sociales. También hay una forma como de analizar la ideología dominante, que esto muestra como la dominación que se presenta como natural o normal y cómo se ocultan las relaciones de poder y dominación. En contextualización, podemos decir que el discurso considera el contexto histórico, social y político en que se producen los discursos o lo que nos permiten entender mejor elementos ideológicos y políticos que se esconden detrás de ellos. Algunos pueden ser análisis de la estructura del discurso, análisis de la semántica y paradigma, análisis de la metáfora y metodología, o también podemos decir análisis de la actualización. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañera. Muchas gracias, compañera. Cordial saludo para todas. Bueno, dando respuesta a la interrogante. El propósito central del análisis crítico del discurso es describir las estructuras discursivas para desvelar, explicar y resistir cómo el abuso de poder y la dominación y la desigualdad social se representan, se reproducen, se legitiman y se combaten a través del discurso en contextos sociales y políticos. De esta manera, el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos o dominantes a través de varios mecanismos como lo son el desvelamiento de ideologías subyacentes que permite a los investigadores identificar las ideologías subyacentes y los modelos mentales que subyacen a los discursos políticos. Esto incluye cómo el discurso influye en la cognición y en las emociones de los ciudadanos, como en el miedo, la confianza o el odio.
En segundo lugar, la exposición de mecanismos de dominación, pues el análisis crítico del discurso estudia cómo los discursos de actores políticos como los líderes, los partidos o las instituciones establecen y mantienen relaciones de dominación o por el contrario promueven también la resistencia y la emancipación. Un ejemplo es el análisis de cómo el discurso mediático sobre los grupos minoritarios o o los migrantes utilizan términos como oleada o invasión para construir una imagen negativa y polarizada, sirviendo así para validar políticas de exclusión o discriminación y prolongar ideologías de xenofobia o racismo. En síntesis, el análisis crítico del discurso transforma el lenguaje de un simple vehículo de comunicación a un objeto de análisis para mostrar cómo se ejercen, se mantienen y se combaten las estructuras de poder y las ideologías dominantes en la sociedad. Muchas gracias y doy paso a mi compañera Juliana. Buenas noches. Dando respuesta a la pregunta, el análisis crítico del discurso nos permite ver que los discursos sociales no son inocentes ni neutros, siempre transmiten formas de pensar, intereses y posiciones de poder. A través de la CD podemos identificar qué ideas se están naturalizando, qué grupos están siendo representados como fuertes o débiles y cómo ciertos mensajes buscan influir en la opinión pública o mantener determinadas relaciones de dominación. Este enfoque nos ayuda a descubrir las ideologías que se esconden detrás del lenguaje cotidiano, como por ejemplo cómo se habla de las mujeres, también de los jóvenes, de los padres o de ciertos territorios. También nos permite reconocer que a veces no son destacados y cuáles son silenciados. Y por último, le doy el paso a mi compañero. Gracias. Cordial saludo compañeras. De acuerdo a la respuesta de nuestra pregunta orientadora, quiero indicarles que el análisis crítico del discurso permite que ciertos grupos sociales logren legitimar su autoridad, influir en la opinión pública y establecer qué perspectivas se consideren válidas o verdaderas. En este sentido quiere decir que el análisis crítico del discurso evidencia ideologías subyacentes o discursos que orientan a prácticas de dominación. En esto tenemos un claro ejemplo que saqué por acá del tema de la lectura y todo lo que se ha llevado a cabo a través de los contenidos referentes. Y un ejemplo del análisis crítico del discurso es un funcionario que afirma en un programa de televisión que las personas pobres no progresan porque no se esfuerzan lo suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Como el análisis crítico del discurso muestra una ideología política y dominante, porque la persona que está dando el discurso nos señala que las personas pobres no progresan porque no se esfuerzan lo suficiente. Pero lo que esta persona está diciendo en ese discurso es prácticamente discriminando, no tiene en cuenta que hay muchas personas que no tienen acceso a educación y a muchos recursos que otras sí lo tienen. No quiere decir que esa persona no se haya esforzado lo suficiente, que obviamente hay personas que han salido de ahí de lo más bajo y hoy en día están muy bien económicamente, muy bien posicionalmente, sí las hay, pero el análisis crítico del discurso, como lo decía anteriormente, muchas veces toma un posicionamiento discriminando a las demás personas. Se identifica una ideología meritocracia que favorece a ciertos grupos privilegiados. Entonces, el análisis crítico del discurso nos revela que hay una evidencia y una posición política e ideológica que reproduce la desigualdad, afectando a ciertas personas. Muchas gracias.